Esta era la palabra entonces en el ONZ de Equidad de la Comuna de Rocha, pero también en esa reunión una visita de internacional, una colombiana, Lisa María Montaño, quien trabaja para la ONU, para lo que es el Caribe y América del Sur, con grupos justamente que tienen que ver con la afrodescendencia. Exactamente, ella fue la encargada de dar la charla o de liderar la charla que se dio y habló un poco acerca de el empoderamiento de las personas afrodescendientes y lo importante de la educación para poder salir del lugar en donde están, y además de que este conversatorio en donde siempre hablan de afrodescendencia y de discriminación y lo hacen en círculos solamente donde existen afrodescendientes, tiene que expandirse y también ser un tema del que hablemos todos. Bueno, te cuento, hoy es el Día Internacional de los Afrodescendientes, una fecha que se instituyó en 2021, fue presentada por la ex vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, ahora presidenta del Foro Permanente para los Afrodescendientes desde el Foro de Naciones Unidas. Así que es una fecha más dentro de las efemérides que buscan reivindicar y reconocer el aporte de la población afrodescendiente a lo largo de la historia, busca que se reconozca que la trata transatlántica existió y que no solo existió, sino que todavía genera consecuencias en el acceso, el desarrollo y progreso de la población negra en los diferentes países y puntualmente aquí en el Uruguay. Estas fechas internacionales y estos días también estamos en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que finaliza el próximo año y se está buscando que se renueve por 2 años más, porque todavía no se ha logrado que los estados apoyen, acompañen y visibilicen el aporte de la población negra a la construcción de identidad nacional y que sean visibles como parte de la sociedad en general. Así que esta charla tiene que ver con eso. Desde la visión de Naciones Unidas, en donde tú trabajas, ¿cómo ves la legislación en Uruguay en apoyo a la afrodescendencia? Bueno, el Uruguay afortunadamente en este periodo de 10 años ha hecho grandes esfuerzos por reivindicar la afrodescendencia. Una de estas es la ley 18.122, que es la ley de acciones afirmativas que busca que se garantice el acceso al trabajo y a la educación por parte de la población afro. Es bueno eso, pero al mismo tiempo no se han dado los cambios suficientes para que la ley esté reconocida, implementada y llegue y sea vivencial en el territorio. Fue presentado hace unos pocos meses que la ley a 10 años solo se ha cumplido el acceso de personas afrodescendientes al Estado en una cifra menos del 2%. En el transcurso de 10 años, cuando se esperaba que fuera el 8% de la población, porque el censo de 2011 reconoce que alrededor de más del 8% de la población se reconoce afrodescendiente. Entonces, hay pasos que se han dado en materia de afrodescendencia, son pasos buenos, pero siguen siendo lentos en comparación con lo que precisa la población afro del territorio. ¿Qué experiencias has podido recolectar de esta charla con los locales, digamos? Bueno, hay desconocimiento de la ley, hay desconocimiento también de los instrumentos institucionales y legales que tiene la población afro para reivindicar su cultura, pero también para denunciar, para que lo que les atraviesa entiendan que no es algo que les pasa de manera individual, sino que es parte de un racismo estructural e institucional, que hace parte de un sistema hegemónico que reproduce estas prácticas. Así que bueno, estas conversaciones han tenido que ver también con que la población afro reconozca terminologías que les reconocen, que les representan y que de pronto no están tan familiarizadas con ellos. Además, bueno, este tipo de charlas sirven también no solamente para ofrecer conocimientos, sino para empoderarse, ¿verdad? Para ver en qué situación están, en qué lugar se paran y cuáles son sus derechos. Por supuesto. Bueno, las fechas internacionales también tienen que ver con eso, ¿no? Con por qué es importante que yo me reconozca una mujer negra o afrodescendiente. ¿Cuál es el beneficio? Y el beneficio es que somos descendientes de personas que, a pesar de haber sido esclavizadas, expropiadas de sus territorios, fueron personas que
sus descendientes hemos sido resilientes, que hemos podido trascender a pesar de condiciones humanas, a pesar de un racismo estructural, a pesar de no tener las mismas posibilidades. Aún así, el pueblo negro siempre ha tenido mucho que aportar a la población, a la sociedad, ha enriquecido la cultura. Ustedes tienen los ritmos de la población negra, que es el candombe, y toda la riqueza cultural que eso genera para la población. Así que la educación es importante también para trascender. Indispensable. La educación es indispensable. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Que la historia del pueblo negro se cuente a partir de la trata esclavista y no reconociendo que antes de la trata esclavista la población negra tenía cultura, historia, que eran reyes y reinas, que los peinados de la población afrodescendiente no son solo un peinado cualquiera, sino que además fueron herramientas indispensables a la hora de luchar por la libertad, por tener recursos, por llevar semillas. Es necesario, esto no se sabe, no se cuenta. Muchas personas ven las trenzas como, ay, bueno, me hice un look de moda, pero las trenzas para nosotras como mujeres negras, los turbantes para nosotros como personas afrodescendientes, fueron herramientas reivindicadoras e indispensables en el camino a la libertad, que hoy por hoy, por ejemplo, es un posicionamiento político no partidario, portar mi negritud con un turbante, que sea visible mi ascendencia africana. Finalmente, lo importante es llevar este mensaje, no solamente que llegue a las personas negras, como en este caso la mayoría lo son, sino que llegue también a todas las personas en general. Exactamente. La afrodescendencia es algo para la población, pero la cultura y la historia es para toda la sociedad. El poder identificar las prácticas racistas no es algo, los negros no podemos seguir hablando entre los negros del racismo y la discriminación, pero sí nos formamos desde nuestros espacios negros, cuidados y sanos para transmitir el mensaje a la población en general. Es necesario que la población afrodescendiente se empodere y es aún más necesario que la población no negra reconozca que hay un problema y que el racismo y la discriminación solo se combate haciéndole frente y reconociendo que existe.